esto de las plataformas y grabando además para poder subirlo a YouTube una vez que ya terminemos la conexión, sobre todo porque, bueno, la situación en algunas zonas, sobre todo en el tema venezolano, es complicado con el tema de las conexiones a internet. Entonces esta opción de grabarlo y después compartirlo vía YouTube termina siendo muy productiva y también muy agradecida por algunos amigos que están en Venezuela. Entonces ya estamos en vivo, ahora sí, en las tres plataformas. Saludo a todos los que se empiezan a conectar y agradecerles, por supuesto, que me acompañen en esta especie de drenaje diario que estamos haciendo a partir de lo que va sucediendo en el Mundial. Un Mundial que ya hoy dio su mayor sorpresa. Algunos esperaban que sucediera el día de ayer, o previo al partido de Argentina, con la eliminación del equipo de Jorge Sampaoli. No fue así. Y terminó siendo Alemania la que hoy termina despidiéndose del Mundial. Pero primero hay que hablar de Brasil, porque Brasil acaba de conseguir su clasificación a la segunda etapa del Mundial con 7 puntos. Y yo de manera equivocada, y hoy lo colocaba en el Twitter, de manera equivocada he venido haciendo una comparación, que como toda comparación termina siendo superficial, y aquí hago una especie de mea culpa, con lo que fue aquella selección de Brasil, campeona del mundo en el año 1994. Lo hice en su momento pensando que esta selección tenía un parecido a aquella versión comandada por Carlos Alberto Parreira como técnico y por Mario Zagallo, el Lobo Zagallo, como asistente, por la fuerza del juego por los costados de aquel equipo, teniendo dos laterales con mucha proyección que incidían mucho en esa construcción de juego. Saludo a mi amigo Rafael Groscor, que la verdad un gran guitarrista, un gran músico, le envío un gran abrazo también. Y hacía esa comparación justamente por eso, ¿no? Porque tenía muy buen juego por los costados a partir justamente de esos laterales que en aquel Brasil los titulares eran Jorginho y Leonardo. Después expulsan a Leonardo en el juego contra Estados Unidos por aquella agresión imperdonable sobre Tap Ramos. Entra Branco, que termina siendo decisivo en el partido frente a Holanda, y en la final Jorginho se lesiona y entra un Cafú que quienes no estaban y quienes no seguían en aquel momento el fútbol permanentemente podían pensar que Cafú era un desconocido, cuando yo venía de ser titular en el Sao Paulo, campeón, doblemente campeón de Copa Libertadores, con Tele Santana, con un equipo maravilloso, y por eso era fue el elegido para ser sustituto de Jorginho. Esta Brasil de hoy en día, si bien es cierto, partía de ese juego por los costados, o de la fortaleza de ese juego por los costados, que idealmente le daban Dani Alves y por izquierda Marcelo, no tiene los sustitutos como para que pueda sostener esa idea. Lo vemos hoy en día, después de que Dani Alves se quedó fuera del Mundial tras una grave lesión, que Danilo no le da la misma capacidad de juego, y tampoco Wagner, que termina siendo en este caso el segundo lateral. Y por otro lado, por la izquierda, siendo Marcelo una figura indiscutible en el Real Madrid, una figura mundial, y probablemente junto con Kroos y Modric los jugadores más influyentes del equipo blanco en la construcción del juego. Por favor, que se entienda bien lo que quiero decir. Se lesiona y entra Filipe Luis, que también es un gran lateral, pero no sostiene los mismos conceptos de juego. Es decir, Filipe Luis es un jugador muy influyente, pero en el carril interno de su banda no desborda con la misma intención y la misma capacidad que Marcelo, ni finaliza las jugadas de la misma manera. Esto no quiere decir, y yo aclaro, porque en tiempos de redes sociales hay mucha gente que se agarra de alguna tontería para hacer un escándalo. Uno no está haciendo una comparación de quién es mejor o quién es peor. Estamos determinando capacidades o cualidades de juego. Este Brasil, lo dicho, no tiene los suplentes en esa parte del juego, en esos roles, para garantizar un mismo funcionamiento. La otra parte de la comparación que yo hacía, y que, a ver, insisto, me confundo a partir de esos intérpretes, era la situación ofensiva de Brasil. Este Brasil, o aquel Brasil, perdón, para hacerlo cronológicamente, aquel Brasil tenía dos atacantes, no digo irrepetibles, porque después Brasil obviamente tuvo a Ronaldo, y con Ronaldo es difícil, digamos, pensar en algo superior, pero tenía a Romario, que para mí
es insustituible, y tenía un Bebeto que estaba en su momento más dulce. Y uno tiene que revisar los partidos de aquel Brasil para ver cómo ellos mismos se generaron las jugadas de gol. Y yo fui sacando anoche, en un momento de insomnio, cómo Brasil construyó los goles de aquel 1994, de aquel equipo campeón. En contragolpe fueron 3 goles, de centros aéreos fueron 2, de pelota quieta fueron 2, jugada individual 1, juego asociado 1 y un error de rival 1. Es decir, de juego asociado, y probablemente yo me haya confundido con esto de juego asociado, porque ese juego asociado que es el gol a Estados Unidos es una gran jugada individual de Romario, que después remata a Bebeto, pero es un gran esfuerzo individual de Romario. Este Brasil de hoy en día, el que estamos viendo hoy con 7 puntos y que creo que cada vez es más candidato en este mundial, genera situaciones de gol, pero no tiene tampoco volantes que construyan fútbol. Casemiro es un muy buen volante, Paulinho es un tipo, yo he tratado de describirlo desde que llegó al Brasil como un tipo que caza espacios, un tipo que se los huele y aparece, y cuando aparece tiene un imán y le cae una pelota para un gol, tiene esa virtud, que después en la construcción de juego sabemos que es prácticamente un jugador que suma poco o nada, ni hablar de la conducción. Y después ha traído a Coutinho, lo ha obligado a Coutinho a ser un volante que se acerque mucho más a ellos dos y que conduzca. Coutinho, el juego asociado como tal, no es una de sus grandes virtudes, a pesar de que es un fantástico jugador, pero ese juego de el toque de los ritmos del partido no lo maneja como lo pudieran manejar lo manejaron los antiguos volantes brasileños. Y aquí sí se parece mucho el Brasil del 94, porque aquel Brasil tenía a Zinho y a Arraiz como principales volantes, digamos, que generaban juego y que llegaban, pero con un Raiz que comienza siendo el capitán de aquella selección, que incluso marca en el segundo partido frente a Rusia de penal, pero después Parreira lo saca, le da entrada a Mazinho y convierte una especie, no quiero decir la palabra tribote, pero sí arma aún más ese centro del campo, un centro del campo mucho más combativo, deja a Zinho muy solo y a estos dos maravillosos atacantes. De hecho, creo que Zinho no suma un pase-gol en todo el Mundial. Estoy casi seguro de que no suma un pase-gol en todo el Mundial. Hay pases-gol de Marcio Santos, hay un de Aldair, hay un gran Mundial de Dunga, el que por cierto, a los que les gusta Casemiro, vean el Mundial de Dunga, el Mundial del 94, véanlo. Yo no estoy diciendo quién es mejor o quién es peor, es que no es un calificativo, es simplemente que se entienda que a Dunga, que muchas veces se le calificó de burro por decisiones controvertidas como seleccionador, a veces nos olvidamos que fue un volante en aquel Brasil del 94 fantástico, con pases gol, con entrega, con recuperación, y ni hablar de Mauro Silva. Este Brasil, que hoy es candidato, sí tiene un funcionamiento parecido, pero vuelvo, y aquí asumo mi error, a establecer que Brasil, sin los laterales por fuera, es decir, sin un lateral derecho, digamos, establecido, porque no lo es Fagner y no lo es Danilo, y con la duda de lo que puede pasar con Marcelo, que sale con un dolor de espalda, no tiene las respuestas que tenía aquel Brasil. Uno puede decir que aquella versión no tenía Neymar y que este Neymar es un futbolista que influye más en el juego. No lo sé, por eso o por ello invito a que se revise aquel Brasil del 94 y veamos lo que influía en el juego Romario o lo que influía en el juego Bebeto. Y aquí voy a entrar a un tema que hemos repasado durante todos estos encuentros que hemos tenido tras el último partido de cada jornada. La mejor versión futbolística de Brasil en el Mundial del 94 es en cuartos de final frente a Holanda. Permanentemente he tratado de explicar que los grandes equipos campeones de los mundiales no muestran su mejor versión en la etapa de grupos. Porque si llegas a tu punto máximo competitivo en la etapa de grupos, es muy probable que en los próximos partidos vayas decayendo. La Italia campeona del 2006 tampoco encontró su mejor rendimiento en la etapa de grupos. Y digo Italia porque ya hemos hablado de España, ya hemos hablado de la Alemania campeona, ya hemos hablado del Brasil del 2002, hemos hablado incluso de la Francia del 98 y del Brasil del 94. Ese Brasil del 94, al cual yo hago mucha referencia, y no el del 2002, encuentra su mejor versión en el partido de cuartos de final. Después contra Suecia, en
En semifinales controla el partido, lo gana sin mayores apuros y después llega aquella final muy mal jugada por ambos. Este Brasil de este mundial da la impresión de que todavía tiene margen para crecer. ¿Por qué? Porque William no ha aparecido en toda su dimensión y porque Neymar, perdón, sigue sumando episodios competitivos que le van a hacer crecer y le van a hacer, digamos, agregar mucha más influencia al fútbol de su equipo. En defensa es un equipo tan sólido como el del año 94 porque cuando no tiene la pelota ha sufrido, es cierto, pero ha sabido resolver, bien sea por error del rival o por intervención de sus defensores, esas situaciones que le han podido generar miedo y le han podido generar algún tipo de peligro. Ese Brasil del año 94, en el primer mundial en el cual ya se suman las victorias por 3 puntos, clasifica con 7 unidades, es decir, 2 victorias y un empate. El empate de Brasil es en el tercer partido frente a Suecia. El empate de este Brasil fue en su aparición inicial frente a Suiza. Pero lo que llama la atención, y es algo que sí creo que más allá del rendimiento futbolístico, que es algo que tenemos que tener en cuenta, es la solidez, digamos, cuando no tiene la pelota Brasil. Cuando no tiene la pelota Brasil, esta apenas ha recibido un gol en contra y aquella también recibió apenas un gol en contra. De hecho, si revisamos, Brasil ya suma 180 minutos sin que le conviertan un gol. Y los últimos grandes equipos campeones de estos mundiales han sabido encontrar una muy buena relación entre goles anotados y goles recibidos. Yo no hablo de equilibrio porque a mí la frase equilibrio o el término equilibrio ya me genera una cuestión que es antifútbol, una reacción porque ese término es antifútbol, porque el equilibrio en un deporte que es dinámico no lo vas a conseguir. El equilibrio es una frase periodística que se aleja de lo que realmente pasa en el juego. Ahora, este Brasil, y lo vimos al final del partido, cuando empieza a sumar a Renato Augusto, cuando suma a Fernandinho, es un Brasil que se asemeja en su idea, más allá de los recursos, y es hermana de aquel Brasil del 94. Suma músculo, busca hacerse fuerte hacia atrás y resta posibilidades en la etapa de construcción. Después, insisto, tiene futbolistas magníficos que van a resolver y van a crear ocasiones de gol. Probablemente tenga más futbolistas con vocación hacia el arco contrario que la del 94. ¿Por qué? Porque te ataca con Gabriel Jesús, que no ha tenido todavía un mundial estadísticamente, digamos, remarcable, y digo estadísticamente porque a los goleadores se les piden goles, pero que ha hecho un trabajo fantástico llevando a los defensores hasta su propio arco y generando esos espacios para que aparezca Neymar, para que aparezca Coutinho. Y además hay que agregar el tema de Paulinho, que insisto, en el Barcelona es un jugador que estorba muchísimo por lo que su fútbol es, más allá de los goles, pero en esta selección cumple con un rol fantástico y ya hoy Paulinho apareció en lo que es su especialidad, como decíamos anteriormente, en esa especie de cazador de espacios y de aprovechador de esos espacios que él va cazando y convierte los goles. Brasil hoy creo que es más candidato que nunca. ¿Qué otros candidatos? A mí me da la sensación de que Argentina es candidato después de lo sucedido de ayer, después de ese crecimiento que puede tener justamente a partir de haber superado un episodio tremendamente difícil y que el crecimiento es más anímico que otra cosa, pero en estos torneos influyen muchísimo. Y queda por hablar un poquito sobre la eliminación de Alemania. Y lo dejé para el final porque hay algo que a mí no me gusta y es ser repetitivo y ser pesado en esta interacción con ustedes, porque de esta Alemania yo no voy a dar argumentos que invoquen a la linealidad y a lo superficial, como lo veo en muchas respuestas que me escriben, que al igual que otros campeones quedó eliminado en primera ronda. No tiene nada que ver, no tiene pero nada que ver. Que Alemania, que este colectivo alemán haya quedado eliminado en la primera ronda, no tiene ninguna semejanza con el campeón anterior, es decir, con la España quedando eliminada en la primera fase de Brasil 2014. Son futbolistas distintos, son procesos distintos, son ideas distintas y son situaciones totalmente diferentes. A que el resultado haya sido parecido, sí, el resultado es parecido, pero en la existencia humana no existe esa linealidad, y mucho menos cuando estamos hablando de colectivos
o de sistemas dinámicos abiertos en los cuales hay miles y miles de situaciones que influyen y que tienen algún tipo de importancia. Entonces, yo creo que analizar los distintos casos de una misma manera es de una banalidad tremenda y yo no voy a caer en ello. Yo voy a tratar de entender o de tratar de darles a ustedes algunas de las razones por las cuales yo creo que Alemania termina quedando eliminada de este mundial, con errores desde la conducción, obviamente, porque es el técnico el cual en los entrenamientos le tiene que dar las posibilidades necesarias, no las instrucciones, porque no estamos hablando de robots, sino las respuestas y las posibilidades para que el futbolista dentro del campo de juego, siendo autónomo, porque el futbolista es autónomo y el técnico no sale a jugar, pueda responder y pueda jugar a partir de lo entrenado. Pero hay situaciones en las cuales también influye el técnico. El técnico influye en la confección de una plantilla, y aquí es donde yo me hago insoportable, lo sé, pero al futbolista más determinante, que no es influyente, y lo digo porque algún tonto se equivoca, el futbolista determinante es el que tiene que ver ya directamente con la definición. Kroos probablemente sea el mejor futbolista alemán junto con Kimmich. Es decir, Kroos tiene una carrera mucho más dilatada y tiene una influencia en el juego mayor. Kimmich probablemente llegue a ser el futbolista más influyente en Alemania en los próximos años y sostiene su ritmo de crecimiento, su curva de crecimiento. Pero el futbolista más determinante, en 3/4 de cancha alemán, era Leroy Sané, y voy a explicar por qué. Porque Leroy Sané, ante lo que incluso alguien como yo, es decir, no el entrenador de Alemania, no el cuerpo técnico, no los scouts, sabía que iba a suceder porque es la conducta natural de las selecciones en este torneo, es decir, que se te encierran atrás y cuando hay una recuperación de la pelota salen muchos hacia el arco contrario. Lowe prefirió dejar afuera al futbolista que ante esas conductas, es decir, ante rivales encerrados atrás, podía darle a su selección una profundidad mayor, una capacidad de llegar hasta la última línea y no elegir exclusivamente el centro aéreo, sino buscar otro tipo de centro, el centro atrás, el centro a ras de piso. Y por alguna razón que desconocemos, y por ello yo no soy contundente en el juicio al técnico, pero sí a la decisión, Leroy Sané se quedó fuera del Mundial. Siendo los alemanes respetuosos con las instituciones y con la toma de decisiones de los superiores, es probable que no nos enteremos qué pasó con la ausencia o la no convocatoria del Leroy Sané. Hubiésemos sido nosotros los latinos, y digo los latinos, los hijos del Imperio Romano, y hubiésemos hecho un escándalo, y bueno, hubiésemos vivido situaciones como las que se viven en Argentina, como las que se viven en Perú, se han vivido en Perú en otras ocasiones, en Brasil en otras ocasiones, en fin, hubiese habido algún show. ¿Es Leroy Sané la única razón por la cual Alemania quedó fuera del Mundial? No, tampoco se puede ser tan reduccionista, pero es un futbolista que hubiese dado otra respuesta ante las emergencias del juego. Alemania queda eliminado también porque tiene un funcionamiento en su zona defensiva totalmente desconocido. Porque cuando hablamos de Hummels y de Boateng, hablamos de dos centrales que tienen unas condiciones fantásticas. Pero si lo hacemos a partir de condiciones, es decir, si el análisis lo hacemos a partir de las condiciones que tienen estos dos futbolistas, nos damos cuenta de que podemos llegar a una conclusión muy simple. Futbolistas maravillosos. Pero si analizamos lo que vienen siendo las temporadas de Mats Hummels y de Boateng, nos damos cuenta que son futbolistas que vienen siendo muy irregulares. Sobre todo Boateng, a quien en muchas ocasiones se le ha visto quizá un poco pasado de peso, quizás con algunas desconcentraciones, si se me permite el término, que le han hecho ser un futbolista más vulnerable de lo que fue en el año 2014. Y después te das cuenta que Jonas Hector, como lateral izquierdo, te da la sensación de que no cumple mucho en ataque, tampoco cumple mucho en defensa. Khedira hace del tránsito de la pelota algo muy, pero muy lento. Özil es un futbolista que alarma porque por alguna razón nunca dejó de ser ese bohemio futbolístico y terminó siendo esa inconsistencia personificada. Y con Müller ya hablamos de Müller el otro día y repetirlo, insisto, se hace pesado, pero Müller es la confusión
entre anarquía y caos, y él no sé si sabe cuándo ser caos y cuándo ser anarquía. Y fíjense que a ese futbolista que llegaba a este mundial con 10 tantos se va de esta competencia sin haber convertido ninguno, porque a ese olfato goleador y a ese desorden, a ese caos que él iba generando, le sumó anarquía, y a partir de la anarquía todo se fue confundiendo. Entonces Alemania con muchas dudas, con muchas situaciones que fue acumulando alrededor de los 3 partidos, y naturalmente se tenía que ir. Joachim Löw declaró que perfectamente estaban eliminados, que no había nada que protestar, y que habían sido un rival, que habían sido un equipo sin muchas respuestas. Entonces yo creo que Alemania va a tener que replantearse muchas cosas, y no me refiero a la búsqueda de talento joven y de cómo trabajarlo, sino de cómo jugar y de cómo ir sumando jugadores jóvenes. A veces nos gustaría jugar de una manera y no se puede porque no tenemos futbolistas para ello, y a veces hay que agregarle variantes. Esas variantes no las tuvo Alemania. Por eso yo creo que compararlo con casos anteriores de otras selecciones me parece que es una conducta reduccionista que no tiene ningún tipo de sustento. Y lo último, lo deslicé anteriormente y lo voy a explicar, porque una de las cosas que a mí me gusta es poder explicar los argumentos que tengo, que no son verdades, son mis verdades, pero no son las verdades absolutas. Y es que creo que Argentina, a partir de haber salvado lo que también se llama un match point el día de ayer, emocionalmente puede crecer, lo cual no quiere decir que su situación interna se solucione. Pero son equipos, y vuelvo al 1990, son equipos que con muy poco emocionalmente pueden llegar muy lejos por jerarquías o por episodios en los cuales demuestren su jerarquía. Y los episodios no duran 90 minutos, duran lo suficiente como para superar a rivales. Y ya empieza ese camino, ya empieza al mata-mata, como lo llaman los brasileños, esa serie de ganar o irte contra una Francia que es realmente un equipo sumamente liviano, sumamente lineal, sin sorpresa, más allá del talento individual de algunos de sus futbolistas. Entonces, si Argentina va a llegar lejos, creo que el episodio de ayer hay que contarlo, o si llega lejos Argentina, perdón, el episodio de ayer hay que contarlo como el episodio que sirvió de una transformación anímica, insisto en el término anímica, que le permitió irse más adelante. ¿Por qué anímico? Me gustaría que lo pudiéramos charlar más adelante, pero hay una profunda reflexión de lo que es la superioridad socioafectiva que hace el profesor Francisco Ceiruló, Paco Ceiruló, a quien hoy se le conoce como director de metodología del Fútbol Club Barcelona, pero que es un título que no da a entender lo mucho que le ha aportado al mundo del fútbol, porque los que no son del Barcelona, porque no son todos, sino grandes preparadores físicos y grandes entrenadores, han rescatado y se han basado en su obra. Y quizá no sea el momento para hacerlo, porque insisto, es el live y ya empezamos a despedirlo, pero probablemente en el live del viernes o ya más adelante, tras los octavos de final, podamos dedicarlo a hablarles un poquito sobre las estructuras socioafectivas a las cuales hace referencia el profesor Ceiruló, y que son tan importantes como las estructuras tácticas, las estructuras técnicas y otras que no decimos que componen el fútbol, porque eso sería separar al fútbol en distintas islas, pero que sí forman parte de lo que es la totalidad del fútbol. Así que bueno, quería agradecerles porque hayan estado conmigo nuevamente hoy. Mañana haremos otro live tras la jornada, y el viernes vamos a hacer uno que obviamente no tiene que ver ya con esta etapa de grupo, sino hablando un poquito de con lo que nos podemos encontrar ya en los octavos de final, sin exagerar y dar pronósticos, porque el pronóstico, por Dios, esa tontería, y estos tipos que dicen, no, es que yo puse, y tienen 200.000 seguidores en Twitter y dicen que Alemania no iba a pasar de cuartos de final. Por Dios, muchachos, el fútbol es sinergia, sí. El fútbol tiene que ver con interacciones entre tú y tus compañeros, el rival, la pelota, y muchas cosas. En el fútbol no hay sabiduría, porque lo único que se puede entender de fútbol es de jugadores, y saber de jugadores es imposible porque las dinámicas humanas son imposibles de prever. Analizamos lo pasado, no podemos realmente analizar lo que va a suceder. Así que bueno, con esta nota les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo. Los invito a que mañana nos reencontremos y nada, a seguir disfrutando del Mundial. Un millón de gracias.